Supongo que usted ya será conocedor de varios relatos de misterio. Ya sabe, la típica historia formulada por un crimen o un asesinato, que consiste en resolver este acontecimiento con una serie de pruebas, interacciones y giros de tuerca. De vez en cuando, algún carborota me ha preguntado cómo jugar con esta fórmula. Yo pienso que, mientras más distraigas al lector, mucho mejor será el misterio a resolver, ya que evitas que saque conclusiones lógicas y tome en cuenta muchos otros escenarios que, al final, podrían ser importantes o no. Pues bueno, el cómic que hoy nos ocupa bebe de la misma fórmula, pero se está cayendo por una ventana. Por desgracia, ese es el menor de sus problemas, y trataré de explicaros el porqué. Identity Crisis es una historia que no me generaba mucha confianza. Algunos la tildan de ser buena o de incluso ser uno de los mejores relatos de la Liga de la Justicia. Esto último, claro, viene de boca de una influencia muy importante en esta plataforma, así que habría sido como confiarle mi vida a una araña de rincón. Pero no hay que ser mala clase en esta vida. Yo no había leído el cómic, así que no podía estar 100% seguro con mis sentimientos hacia este, aunque así lo quisiera. Así que me vi obligado a leerlo y... ¡ay, qué decir! ¿Por dónde empezar? El argumento es muy sencillo. La esposa de Elongated Man ha sido asesinada y debe encontrarse al culpable. El primer capítulo, que es el mejor del compendio por mucho, trata de establecernos lo mejor posible a dicho superhéroe y su relación con la víctima, para que los acontecimientos a ocurrir generen algún tipo de impacto en el lector. Funciona gracias al manejo del diálogo, que, como base, también es uno de los aspectos positivos del libro, en el sentido de que pueden estar diciendo mucha mierda, pero de forma muy elegante. Luego el escritor establece la idea de que, para formular un buen misterio, también hay que enfocarse en personajes secundarios, y tiene razón. El problema aparece cuando comienzas a desvariar y rellenar huecos, y eso es lo que ocurre pasado el primer número, aunque el problema como tal ya da lugar desde el principio. El cómic, como tal, está mal enfocado. No es una historia de la Liga de la Justicia y tampoco es un evento Crisis. Bran, ¿por qué se llama Identity Crisis? ¿Por qué no consiguen dar con el asesino que podría ser cualquiera? Batman Hush también tenía un argumento parecido, y no por ello se llamaba Batman Identity Crisis. Es un título muy débil una vez entras en contexto, y te das cuenta de que existe únicamente para generar ventas y llamar la atención. Que eso es lo que son varios personajes en la obra también. La Liga de la Justicia aparece porque, sin ellos, a nadie le importaría un carajo lo que está pasando con Elongated Man, y como resultado, su reacción al tema es muy sobreactuada, ya que quieren venderte la idea de que la víctima era una figura importante para todos ellos, cuando un lector como yo podría haberla conocido en este mismo TVO. No muestran interacciones de los héroes con la víctima para construir su relación pasada tampoco. Bueno, sí lo hacen, pero ese problema es más gordo, y lo tocaremos después. Habría sido más efectivo que la víctima fuera Starfire, ya que el lector conoce a Nightwing desde hace años y ya están introducidos a su relación con la primera, por no mencionar que así tendrías la excusa perfecta para meter a Batman investigando el tema, que, dicho sea de paso, aquí está ausente casi por completo. La comunidad contacta con todos los detectives, a excepción del mejor detective del mundo. Sí, el libro trata de forma muy sucia al personaje, así como a otros, ya veréis por qué. Hablando de suciedad, ¿sabía usted que el Dr. Light es un violador? Ese personaje inofensivo, que solo algunos conocemos. Pues resulta que, en el pasado, durante la Silver Age, más o menos, encontró a la esposa de Elongated Man en la Watchtower y la sometió a una penetración a la pálida luz de la luna. Pero tranquilos, que al escritor solo le interesa alterar el status quo del personaje sin razón. El motivo detrás de este abrupto cambio de personalidad, o el por qué llegó a dicho lugar y por qué tenía tanta enemistad contra Elongated Man, son cosas que jamás se explican, ya que el cómic depende exclusivamente del impacto emocional de sus acciones, y no de la lógica detrás o después de estas. A su vez, esto desencadena un terrible efecto mariposa que afecta al libro a peor medida van avanzando los capítulos, uno a uno. Lo hace, como no, a través de la conveniencia de guión. Os expongo un escenario del propio TVO para que os hagáis una idea. El asesino, supuestamente, va en busca de los seres queridos de múltiples superhéroes. Lois Lane es uno de los objetivos, y es muy posible que el padre de Tim Drake también lo sea, ya que para esta ocasión sigue siendo Robin. Siendo consciente de esto, ¿qué veis más lógico? ¿Que Tim vaya a defender a Lois aun y cuando, seguramente, toda la Liga de la Justicia irá para allá, o que Tim se quede en casa junto a su padre? En un buen cómic, la respuesta habría sido mucho más lógica, pero en esta ocasión ya os imaginaréis por dónde va el panorama. Encima Tim tiene los santos cojones de encarar a su padre por tratar de mantenerlo en casa. Pero claro, luego todos son lloriqueos y traumas. Es que hay que ser tonto, tío.
Ya sea por el mal uso de Tim o la poca presencia de Batman, puedo garantizar que la editorial metió mano en esta obra, porque no sabes realmente por dónde quieren ir. Por un lado, tienes la trama del asesinato, que dentro de lo que cabe es la que mejor cumple, descontando su desenlace. Y por el otro tienes el relleno, representado en cosas como el altercado del Dr. Light y lo que desencadenó después, que es por mucho lo más polémico y detestable de esta basura. Básicamente, dado que Light había llegado a la conclusión de que varios superhéroes tenían seres queridos, Zatanna, Hawkman y otros pocos llegan a un acuerdo, que consiste en lobotomizar al villano y modificar su personalidad para convertirlo en un chiste andante pero inofensivo. Por desgracia, Batman los pilla con las manos en la masa y trata de detenerlos, más iracundo que nunca. El resultado, acaban por lobotomizarlo a él también. Lo peor es que, claro, dichas acciones no tienen consecuencias de ningún tipo, aun y cuando Wally West y Superman terminan descubriendo esto, o aun y cuando Light acaba descubriendo lo que le hicieron, que, dicho sea de paso, esta clase de cosas fueron insertadas más que nada para establecer una secuela y tal. ¿Para qué construir un buen cómic cuando puedes insertar 3 subtramas y preparar 3 secuelas a fuego lento? ¿Para qué elaborar una conclusión cuando puedes construir un prólogo y robarle espacio a tu propio cómic? Identity Crisis es un cómic muy sucio. No falla precisamente por su ejecución, sino por las ideas detrás del concepto. Ideas repugnantes que mancillan la imagen de personajes establecidos a lo largo de las décadas, y que ni siquiera se toman la molestia de justificar o finiquitar con dignidad. Si algo ha demostrado este TVO es que Batman siempre tuvo la razón. La Liga de la Justicia es peligrosa, y debería tener planes de contingencia para todos. Es decir, tenga en cuenta que Torre de Babel se publicó por el año 2000, y esta obra apareció por 2006. Si algo, todas las acciones de Batman por aquel entonces quedan justificadas por culpa de este insostenible argumento, que depende más de la conveniencia de guión que de la lógica narrativa. Ni siquiera sabe quién es su protagonista. O sea, debería haberlo sido el Ungated Man, ya dado el peso protagónico que tenía en el primer capítulo, pero este acaba desapareciendo a partir del tercero, y luego van saltando sin rumbo de cabeza en cabeza. ¿Quién necesita justicia, moral y lógica cuando puedes lobotomizar a todo y a todos? ¿Y se supone que esto es una carta de amor a la Silver Age?